Estamos de regreso en el programa, vamos a hablar de Venezuela. ¿Por qué hablamos de Venezuela? Porque durante mucho tiempo nosotros hemos pensado que nuestros países eran islas. Entonces lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Venezuela, no nos iba a afectar. Pues ya vemos que sí nos afecta. Entonces decíamos, bueno, pues ellos tienen su Maduro. Bueno, ese Maduro lo que empezó a hacer es exportar venezolanos, pero exportar venezolanos no porque ellos quisieran irse de su país, sino porque tenían que sobrevivir y ayudar a vivir a los que se quedaban, sus hijos, sus padres, sus hermanos. En el Perú se estima que hay 670.000 personas, redondeemos, unas 700.000 personas que han emigrado desde Venezuela buscando aquí algo para vivir o sobrevivir mientras su país se arregla. Una de esas personas que llegó aquí, claro que no en las condiciones precarias, sino en mejores condiciones, es Lenin Medina. Lenin Medina trabajaba en una transnacional y consiguió que la transnacional lo cambiara y empezó y llegó aquí como gerente de esa transnacional en la parte sur del Perú. Lenin Medina ha venido varias veces al programa y hoy lo he invitado especialmente porque quiero saber qué está pasando en su país. Él tiene contacto con su familia, gente querida, con sus amigos que se han quedado allí y que le están sufriendo allí porque no han podido salir, porque en este momento están luchando contra una dictadura que empieza a debilitarse. Así es que en ese país, en estos momentos, hay dos presidentes en la realidad. Un presidente de facto, Maduro, que maneja la economía, el país, que tiene el poder real, y un hombre que por la vía constitucional es el presidente en funciones y que ha sido reconocido por países como Estados Unidos, Perú, Francia, Hoy la Comunidad Europea. La Comunidad Europea. Entonces vamos a hablar de esos asuntos. Lenin, bienvenido. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Guaidó es un hombre de 35 años, es el líder visible hoy de la oposición, pero ha habido tantos líderes de la oposición que han sido detenidos, otros que siguen encarcelados, otros acallados, me imagino que otros menos conocidos hasta asesinados. Pero ahora él está allí y es reconocido por el mundo libre o por gran parte del mundo libre como el presidente constitucional. Correcto. Mas no ostenta el poder real. ¿Guaidó es la solución en tu país? Mira, no sé si será la solución en realidad, Enrique. Si bien es cierto, lo que ha indicado Guaidó es la esperanza de que Venezuela sí va a salir de esto ya, ¿no? Todo este proceso es un poco engorroso y es difícil de entender. Constitucionalmente, él es ahora el presidente, porque es el presidente de la Asamblea, lo que es el Congreso. Claro, los peruanos creo que lo podemos entender perfectamente porque lo sufrimos con Fujimori. Fujimori se fue y el presidente del Congreso constitucionalmente asume para convocar a elecciones. ¿Qué es lo que está pasando? El tema es que aquí no se ha ido nadie. Entonces tenemos dos presidentes, tenemos dos primeras damas, dos congresos, ya teníamos dos congresos. O sea, tenemos una dualidad en varias cosas. Pero lo interesante de esto es que Guaidó es un joven, 35 años, que no esperaba el gobierno. Eso es lo más importante. O sea, el gobierno siempre tuvo la distracción de estos viejos políticos que siempre estaban ahí y a los que ellos amenazaban y todo lo demás. Y de repente llegó una figura emergente, un muchacho que tiene 35 años, pero que cuando tenía 15 años empezó a vivir lo que era la era Chávez. Entonces, una figura que les tomó por sorpresa. Totalmente sorprendidos estaban, porque ellos siempre vivían cuidando que Leopoldo López, que Capriles, Henry Ramos, todos estos políticos que siempre son los que siempre están dando la cara. Llega este muchacho que viene con todas las intenciones de acabar con lo que su generación ya no puede permitir más, que está velando por su generación y la generación que viene. Entonces, no será la solución totalmente, pero es el inicio de un camino por el que Venezuela tenía que pasar. Es allí el asunto. Estuve leyendo análisis bastante interesantes, algunos del New York Times, que tiene analistas bastante especializados, información bastante importante, además muchos contactos, y ellos decían que precisamente Guaidó, así
lograra sacar a Maduro, no le espera pues una primavera, no viene una primavera en Venezuela, se viene una aguda crisis. Yo no termino de vislumbrar qué es lo que se viene. Tú ya puedes vislumbrar qué es lo que se viene inmediatamente en Venezuela y qué va a pasar en un mediano plazo, digamos que en 6 meses. Mira, lo primero es el impacto socioeconómico, ¿no? Vamos a estar claros en algo. Si bien nosotros los venezolanos estamos padeciendo muchísimo, hay un grupo pequeño, cada vez más reducido, que está armado y que es violento, que apoya al gobierno por esas dádivas que da. Entonces, al acabarse todo esto que da este gobierno corrupto, esa bolsa de comida, esas cosas que le da, va a venir ese rechazo a lo que de verdad se tiene que hacer para recuperar la economía. Y para recuperar la economía en Venezuela tenemos que hacer sacrificio todos. Bueno, nosotros lo hicimos y fue terrible. O sea, el ministro de Economía de ese entonces, Hurtado Miller, terminó su locución diciendo que Dios nos ayude, ¿no? Entonces, yo me imagino que el asunto es terrible. Yo leía hoy que Guaidó fue a hacer un recorrido y en medio del recorrido, cuando le preguntan a algún periodista, él dice que hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos que están a punto de morir. Y no estaba hablando figurativamente, sino necesitan atención inmediata, con alimentos y medicinas, porque si no, se mueren. Y se mueren mañana o pasado o en una semana por la mala condición en la que están. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está viviendo en estos instantes tus familiares, tus amigos, los que conoces en Caracas, los que conoces de tu ciudad natal? Bueno, afortunadamente mi familia no padece tanto, pero sí padece otras cosas. No hay agua. Cuando dices no padece tanto, es que no muere de hambre. No muere de hambre. No muere de hambre. No muere de hambre, medicamentos, si no se lo envío yo, lo compramos muy elevado, un precio exorbitante, pero se compra. Ya, o sea, ellos viven, no van a morir, o sea, no son esos 250. Sobreviven, correcto. Pero en condiciones, digamos, no infrahumanas, difíciles, pero ahí están. Pero ¿no es cierto? Es que el sueldo mínimo de un venezolano son 18.000 bolívares soberanos, de eso no. Y un cartón de huevo vale 11.000. Entonces, cualquier persona no puede, no viven. O sea, están pasando mucha necesidad. ¿Cómo? Pero tú dices que hay gente que vive porque los alimentos se los regalan, ¿no es cierto? El Estado se los regala. ¿Cuánta gente en Venezuela vive mantenida por el gobierno? Por regalos, por dádivas. Es que, o sea, ¿qué pasa? Hay gente que está en ese grupo del gobierno que vive muy bien y que aprovecha, allá llaman consejo comunal en un barrio, se organizan y hay una persona que dirige la distribución del alimento. Y por supuesto yo puedo poner a Pedro Pérez, que vive en la casa número 4, y no existe ninguna casa número 4, no existe Pedro Pérez, y esa me queda a mí. Y así corrupción, terrible corrupción. Totalmente. Es un aparato corrupto. Y después agarro y, por ejemplo, me quedo con una caja de leche y esa caja de leche la revendo y en mercados negros. Y exacto, cosas. Tal cual. Entonces, y hay gente que no puede pagar eso. Okay. ¿Cuánta gente en tu país ahora, hoy, está con Maduro? Mira, escasamente el 10%. 10, 15%, no pasa de ahí. Correcto. Hemos visto marchas masivas. No hay marcha masiva. La última, no sé si la viste. ¿No? La última la hizo hace 2 días. No de Maduro. No hablo de Maduro. Nuestra. Sí, o sea, sí. De gente, de venezolanos que están contra Maduro, más bien. Marchas masivas, ¿no es cierto? Muy bien. Esas marchas, ¿de quiénes son? O sea, ¿quiénes están saliendo? El pueblo a las común, calles? todo. Inclusive yo tengo amigos que trabajan todavía para el gobierno, sin ser del gobierno, y no fueron a trabajar, se pusieron su franela y fueron a marchar. Correcto, o sea, este es el momento crítico, es el momento crítico preciso para la caída de Maduro. El más crítico que ha tenido el chavismo de verdad. El que está perfectamente consciente es Guaidó, porque Guaidó cuando ha hablado con el presidente canadiense, le exhorta y le dice, no caigan, o sea, Guaidó le dice a Canadá, no caigan en esa propuesta de que haya diálogo, porque eso no lo necesita el país en este instante, no sería.
¿No es cierto? O sea, Es el que diálogo no es la salida. no es la Acá salida. la salida es la presión social, inclusive con muertes, porque eso va a ser aparentemente Claro. inevitable para que caiga el gobierno corrupto. Totalmente de acuerdo, sí, así es. ¿Qué pasa? Tenemos más de 10 años escuchando diálogo. Es más, Hugo Chávez, cuando le dan el golpe de Estado, el famoso golpe de Estado que le dan a él, cuando estuvo un cierto tiempo Carmona Estanga, él vuelve a la televisión, como siempre, personaje medio, y así frente a la cámara con un crucifijo, oró y pidió y perdóneme si me había equivocado. Y después, ¿qué pasó? Lo mismo. Maduro ha seguido con el mismo discurso. Y es cómico, Maduro un día está con la Iglesia Católica, al otro día está con los evangélicos, al otro día dice que son unas figuras del demonio, cuando vuelve a estar mal, pide al que intervenga el Vaticano y toda esta serie de hechos que ya te inducen de que ellos lo que hacen es alatargar todo, volver. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos pensando en un diálogo y ya se acabó, ya el diálogo no sirve. O sea, ¿hasta cuándo te voy a tener yo? Vamos a conversar y no solucionamos. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos voy a seguir con Lenin Medina. Él es un residente venezolano, uno de los pocos que tienen un buen nivel de vida porque él es el gerente de una transnacional aquí en el Perú, algo que no tienen la mayor parte de los 670.000 venezolanos que han ingresado a territorio peruano. Pero cuando regresemos pretendo preguntarle, ¿cuál va a ser el costo social, el costo de vidas de traerse abajo la dictadura corrupta de Maduro? Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso, sigo con Lenin Medina, él es un residente venezolano y estamos hablando de la crisis de su país. La presión internacional está funcionando de alguna manera, reconocimiento a Guaidó, pero las cosas no creo que hagan, el reconocer a un gobierno no creo que haga que Maduro suelte la mamadera. Esto va a tener que tener enfrentamientos. ¿Cuál crees que va a ser el costo social? ¿Tú crees que va a haber enfrentamientos violentos finales donde el pueblo se tenga que enfrentar a las fuerzas armadas que sostienen el gobierno de Maduro? Sí va a haber enfrentamiento, por supuesto que sí. No tanto veo el ejército como tal, porque a la final yo creo que el ejército va a tener que tomar y posicionarse pensando en el pueblo. Pero sí hay un grupo armado que tiene el gobierno, que los apoya y que son violentos. Y es a lo que más temor le tenemos nosotros los venezolanos. Esos grupos son bastante radicales y ahí es que va a haber un enfrentamiento fuerte. Yo pienso que el ejército a la final va a ceder un poco, Un periodista, analista del New York Times, escribía hoy día que uno de los grandes temores no son precisamente las Fuerzas Armadas formales, sino los grupos paramilitares que se han formado bajo las figuras de juntas de no sé qué, ciudadanas o cosas así. De eso estoy hablando. Hay gente que está completamente armada. Esa es a las que te estoy hablando, sí. Él pensaba que así Maduro caiga, así Guaidó asuma formalmente o así se lleven elecciones, van a quedar grupos paramilitares armados y que se forzaría un asunto parecido al de Colombia, por ejemplo. Algo así, sí. ¿Sí? O sea, ¿tú crees que las sí, cosas... Sí, por supuesto. Esto tiene para rato. Sí, es que la descomposición social en Venezuela es muy alta. Cuando hablas de descomposición social, ¿significa que esos grupos paramilitares son pequeñas pandillas, pequeñas mafias? O sea, Esas son que mafias. son grupos delincuenciales. Totalmente. O sea, aquí no hay nada de ideología. No. Nada. Se escudan en una ideología, pero no, es que así como tú dices que Maduro no quiere soltar, a ellos también les va a costar soltar, porque los ha financiado el gobierno siempre. Y la excusa del gobierno era que para protegernos del imperialismo. Y eso es lo más grave, porque esos sí no tienen compasión con nosotros, con el pueblo, con el venezolano común, el de a pie. La mayoría de los enfrentamientos, siempre que hay marchas en Venezuela, siempre está marchando formalmente el grupo de la oposición, y es una fiesta, una alegría, todo lo demás, pero a la final del camino te vas a encontrar con estos grupos armados,
Dispuestos a matar, son delincuentes. Es que sicarios. tal cual. Son asesinos. ¿Y tienes idea de a cuánto podría llegar en número el número de gente armada? Mira, no sé, pero el foco más grave es Caracas y en las fronteras también, porque en las fronteras han armado y también han permitido que ingresen otras personas. Ejemplo, en mi estado, mi departamento, por decirlo así, Zulia, es frontera, Táchira, que es frontera, también entra el ejército colombiano, el ELN. Entonces, los paramilitares, los guerrilleros o los, terroristas. Los terroristas esos también están, porque también tienen la mafia del combustible, del transporte de alimentos, todo eso, y eso se va a acabar. No les conviene. Entonces, ese es en verdad ese es el verdadero temor que hay. Yo creo que al final los militares van a tener que tomar su posición democrática. ¿En cuánto tiempo crees que se resuelva todo este asunto? O sea, llegue a la caída de Maduro. Mira, no sé, porque había muchos rumores de que los Estados Unidos querían actuar rápidamente, pero creo que tienen sus pasos y es ahogar económicamente a Maduro. Con estos bloqueos que están haciendo, ya no le van a pagar la gasolina, ya no vamos a poder, la gasolina de nosotros tenemos que importarla, entonces va a costar. Esa presión social es la que va a acabar con él. ¿Usted crees que es el inicio de la última gran batalla? Sí, totalmente. ¿Cuándo estimas tú que los venezolanos, la diáspora venezolana, pueda regresar al país a reconstruirlo? 2 años. En 2 años. 2 años empezarán. Lenny, te agradezco mucho. No, a ti, gracias por la oportunidad y por siempre estar pendiente de mi país. Espero que en tu país las víctimas sean las menos posibles en esta lucha por la libertad y la democracia. Amén. Que te vaya muy bien. Gracias. Lenin Medina, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.